tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y de SINAC S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar de la Costa Rica de la que venimos, en la que estamos y hacia dónde vamos. Esto en el marco del 50 aniversario de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. ¿Por qué hablar de este tema? Porque dice un refrán popular por ahí que uno debe conocer el pasado para entender el presente y construir un mejor futuro. Entonces hoy vamos a reflexionar sobre esto, sobre la Costa Rica de la que venimos y hacia dónde vamos. Para hablar de ese tema nos acompaña Abelardo Morales Gamboa, quien es académico e investigador de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Bienvenido una vez más a Una Mirada. Muchas gracias. También está con nosotros Jessica Ramírez Achoy, quien es también académica de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Rafael Ledesma Díaz, quien es el director de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Bienvenido a Una Mirada. Muchas gracias. Bueno, realmente un gusto tenerlos aquí, sobre todo en el marco de este importante aniversario, ¿verdad? 50 años de la existencia de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Qué importante es, antes de entrar en tema, ¿verdad? Qué importante es tener unidades académicas como estas que nos permiten de alguna forma, ¿verdad? Eso que decía yo, llevar ese recuento de lo que ha sido la historia del país y al mismo tiempo generar un conocimiento que pueda ser utilizado en diferentes instancias, ¿verdad? Tanto en centros educativos como en otros espacios donde siempre la reflexión sobre de dónde venimos es importante. Una de las preguntas más importantes que debemos hacernos es ¿para qué la historia? Precisamente, ¿por qué como país necesitamos repensarnos en función de nuestro pasado, de nuestro presente, de proyectar ese futuro y analizarnos como sociedad? Creo que es una de las vías más importantes que tenemos para desarrollar mejores futuros y futuros también posibles que sean, que piensen desde el bienestar colectivo de nuestra sociedad. Sí, además esto es una reflexión bien importante cuando tomamos en cuenta que hay como una tendencia, ¿verdad? Con todo este tema del avance de la ciencia y la tecnología, hay una tendencia como a menospreciar este tipo de carreras que aportan otro tipo de conocimiento, pero que como usted dijo, y me gustaría conocer la opinión de ustedes también, son muy importantes, siguen siendo importantes y lo seguirán siendo porque son las que nos permiten gestar ese otro tipo de conocimiento para construir una nueva sociedad desde otras perspectivas y no solo en lo que es mera ciencia y tecnología. Yo creo que al respecto que es muy importante tomar en consideración que la evolución humana no habría sido posible si el ser humano no hubiera tenido la capacidad de reflexionar sobre su propia experiencia, ¿verdad? De producir no solamente artefactos, sino también ideas, representaciones, y no solamente representaciones, digamos, racionales, sino muchas de ellas traducidas en manifestaciones de la sensibilidad del ser humano, ¿verdad? El arte, por ejemplo. Entonces, hoy en día, yo creo que reconociendo la importancia de la ciencia, la importancia de la técnica, de la tecnología, de los avances tecnológicos, pues esto también es una oportunidad para valorar que hay otras dimensiones de la existencia humana que son producto de la misma, de la historia, ¿no? Y sobre los cuales tanto la historia, las otras ciencias sociales, las humanidades, deben seguir volcando su atención con el objeto de no estancarnos, ¿no? De no cosificarnos bajo la idea de que el desarrollo, la historia o el devenir de la humanidad se reduce únicamente a la producción material. Sí, y otro punto importante de destacar es que la historia no es solo una disciplina que gira en torno al pasado, sino también al presente. ¿Por qué? Porque la lectura que hacemos del pasado la hacemos desde el presente.
Sí. a partir de inquietudes, a partir de dudas, de incógnitas, de situaciones que estamos viviendo. Entonces, reflexionar históricamente es también reflexionar sobre el presente que estamos viviendo. De ahí la importancia de hacerlo bajo la rigurosidad propia de una disciplina académica. Y la gran importancia de reflexionar hoy sobre la Costa Rica del presente. Hagamos un breve balance de lo que ha sido la historia costarricense en los últimos 50 años. ¿Cuáles son esos hitos que nos construyeron como sociedad? Bueno, si me permiten, yo creo que aquí, pues, es importante señalar que tal vez no podemos tener una idea única, ¿no? Un solo concepto de lo que ha transcurrido en estos 50 años, ¿no? O sea, son 6 décadas, ¿no? De los años 70 a la actualidad, en la que este país, pero además este país inserto en el mundo, en el contexto global, ha transitado por distintos momentos, por distintas coyunturas económicas, distintas coyunturas que también muestran cambios importantes y reconfiguraciones importantes en la sociedad, también eventos nuevos e importantes en la cultura, en el arte. Por lo tanto, yo diría que en estos 50 años Costa Rica ha evolucionado en muy diversas direcciones, ¿no? Y dar una definición de lo que ha pasado en estos 50 años, tal vez en este periodo, lo podríamos acercarnos, ¿no? Juntas y juntos, pero para mí se torna difícil, ¿no? Porque hay una tendencia a decir, Costa Rica en estos 50 años ha estado en crisis, ¿verdad? Hace 50 años experimentábamos los primeros impactos de la crisis mundial de mediados de los años 70, que era la crisis de los precios del petróleo. Luego vino la debacle financiera, vino la caída de los precios del café, luego los reacomodos provocados por la guerra centroamericana en los años 80, la crisis y los primeros intentos de los programas de ajuste estructural en la economía, la recomposición de la política. Luego vienen los años 90, que ocurrieron muchas cosas. En los 90 ocurrieron muchas cosas en Costa Rica y luego en el 2000, o sea, de década y media para acá, también podríamos decir, es muy difícil hacer una síntesis de ese panorama. Por lo menos para mí es difícil, y yo creo que ahí, cierro con esto, la importancia también de los enfoques interdisciplinarios en la interpretación del desarrollo, ¿no? Yo creo que la historia, una de las contribuciones que ha hecho la historia en este periodo es el haber incorporado otros enfoques de otras disciplinas en la mirada de los hechos históricos, lo cual ha enriquecido no solamente a la historia, sino a la ciencia social en general. Claro, y es que la historia también ha sido parte de esta dinamicidad social, porque tal vez en la década de los 70 podíamos hablar de una historia más económica, más demográfica, y todo esto ha ido variando conforme la sociedad ha ido dinamizando, ha ido estableciendo o preguntándose otras cosas a nivel social, a nivel cultural, y todo esto muy relacionado con lo que Abelardo decía de los contextos económicos, sociales. Por ejemplo, si pensamos en la década de los 70, pensaríamos en la crisis económica que nos lleva a los programas de ajuste estructural de la década de los 80, luego la caída del muro que va a afectar las relaciones diplomáticas, etcétera, en la cual Costa Rica se ve inmersa, pero además en el contexto inmediato local, Centroamérica, con los acuerdos de paz, por ejemplo, y lo que implicaron esos acuerdos de paz a nivel regional. Y ya luego el nuevo siglo que nos trae la globalización y que nos plantea unos retos como sociedad a nivel cultural, por ejemplo, con las tecnologías de la información, con la internet, que ya va creando otras formas de relacionarnos. Entonces ya no es solamente esta comunidad o el barrio donde jugábamos, sino también va a haber estas comunidades digitales o estas redes sociales donde nos vamos a encontrar.
etcétera. Y también cambios económicos que vienen, a mi manera de ver las cosas, a cambiar los enfoques de lo que ha sido el Estado costarricense, ¿verdad? O ese concepto de Estado costarricense que en las décadas de los 70 quizás estaba muy permeado por un proyecto socialdemócrata y que ahora está más ligado a un Estado que no intervenga en la economía, un Estado más situado desde la empresa, ¿verdad? Un Estado no interventor. Entonces, sí son dinámicas y concuerdo con Abelardo de que no podríamos decir, bueno, estos son los 3, 4 hitos que explican a la Costa Rica de los últimos 50 años. Bueno, Costa Rica ha experimentado una serie de transformaciones, como bien lo han mencionado en este espacio, que han respondido a procesos globales y regionales, ¿verdad? Procesos globales, como por ejemplo las crisis financieras que se han desatado a lo largo de estas décadas, procesos regionales, como por ejemplo las crisis de los sistemas democráticos en América Latina, las olas de populismo que se han dado desde la década de 1950, y todo eso ha ocasionado transformaciones importantes a lo interno del país. Básicamente hemos pasado a tener ahora un modelo de desarrollo basado ya no solo en, por ejemplo, en la exportación de materias primas, sino en más atracción de inversión directa, diversificación de exportaciones y la promoción del turismo a gran escala. Revisando algunas cifras, por ejemplo, teníamos que en la década de 1960 el café y el banano representaban un 73% de las exportaciones. Hoy son solo un 9%. Eso nos habla de cómo se ha transformado a nivel económico. A nivel político, el siglo XXI develó una serie de cambios, ¿verdad?, en la participación política de los sectores sociales, de los partidos políticos. Ya dejamos el viejo bipartidismo, pasamos a un esquema donde hay más opciones, ¿verdad?, políticas. Y todo esto, ¿verdad?, siempre ha ido en consonancia con los procesos que se han dado a nivel regional y a nivel global. Sí, análisis como estos son posibles gracias al trabajo que hacen instancias como la Escuela de Historia, que está pues celebrando sus 50 años. Sobre este tema, José Fernández Molina, fundador de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, comentó a Una Mirada que esta unidad académica surgió como una de las primeras carreras que nació en la UNA, y que desde ahí se ha impulsado grandes investigaciones sobre la historia agraria, la historia ambiental y pues los procesos históricos del país en general. ¿Por qué se crea la carrera de historia? Hay que entender que en la década de los 70 hay una gran transformación disciplinaria. Una gran transformación disciplinaria que nos hace pasar de estudiar a los grandes hombres y los hechos políticos a estudiar procesos demográficos, económicos, sociales, culturales y últimamente ambientales. Se partía de algo que la Universidad Nacional fue pionera: definir en su primer estatuto orgánico que todo profesor era un investigador. Eso ha sido particularmente fuerte en la Escuela de Historia en lo que se refiere a historia agraria. Y se llega a la historia ambiental a través de la historia agraria. A esto hay que añadirle otra, que es tal vez una de las contribuciones más grandes de la unidad académica, que es la creación y mantenimiento de la revista de historia, y que se ha convertido en un referente no solamente en Costa Rica, sino en Latinoamérica, y en donde publica gente de todos los países. Por otro lado, nosotros tenemos que recordar que la Universidad Nacional nace de la Escuela Normal Superior. Es decir, heredamos una tradición en la formación de docentes.
Y con la carrera de bachillerato en la enseñanza de los estudios sociales, precisamente se integró el componente de historia, el componente de geografía y el componente de didáctica para sacar un profesional lo más completo posible. Finalmente, hubo varios proyectos en extensión, el cual el más exitoso es el Museo de Historia de Cultura Popular situado en Barba de Heredia. Entonces, la escuela ha tenido una diversidad de actividades que la ha hecho presente en la sociedad costarricense, en la enseñanza, en la generación de conocimiento y en las formas de transmitir ese conocimiento, sea vía museo o sea vía la revista de historia. Estudiar los grandes legados, eso es lo que nos permite pues la historia y los aportes que esta unidad académica ha hecho al país y que nos permiten, como comentábamos, pues comprender la Costa Rica que tenemos hoy y proyectarnos hacia el futuro. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada, que vamos a una pausa, pero ya volvemos. Continúe usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de la Costa Rica del presente, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Esto en el marco del 50 aniversario de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Y precisamente por eso, porque conocer la historia es fundamental y como vimos en el bloque anterior, pues hay varias consideraciones que permiten un poco ubicarnos en la Costa Rica del presente. Ahora ustedes pues han mencionado diferentes elementos que de alguna forma construyeron el modelo de sociedad que contamos con el que contamos hoy. Ahora, ¿este modelo evoluciona o de alguna forma ha entrado en crisis? Wow, esa es una buena pregunta. La pregunta del millón, porque si usted le pregunta a la gente de la Avenida Central, todos van a decir que estamos en una gran crisis. Claro, claro, hay percepciones sobre lo que estamos viviendo y muchas veces están relacionadas directamente con la plata que tengo en el bolsillo, ¿verdad? Cuando no me alcanza para comprar el arroz y los frijoles, por supuesto que voy a decir que estoy en crisis. Y aquí, a mí me parece que la Costa Rica de hoy es una Costa Rica bastante desigual, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, tenemos datos que nos dicen que el 1% de la población, el total de su ingreso es el mismo del 50% de la población más pobre. Entonces hay una brecha que nos está pasando una factura. Este año hemos tenido la menor inversión en educación, por ejemplo, también en temas de cultura. Entonces, pues hay una Costa Rica que no le está apostando a un proyecto, a un modelo de desarrollo que sí se apostó hace 50 años. Y también hay una Costa Rica donde hay otras demandas, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención el papel de los movimientos sociales, por ejemplo, que ahora veo mucha desmotivación para organizarnos, veo también mucha apatía hacia formas de organización como sindicatos, y creo que todo es parte de este proceso tal vez de sentir que hay una Costa Rica que no va a ningún lado o que ya no es la Costa Rica que teníamos en el imaginario de hace algunas décadas. Yo diría al respecto que, siguiendo esta misma línea que abrió Jessica, que nosotros venimos de un periodo donde estamos experimentando los resultados de los programas de ajuste estructural. Y para parafrasear la expresión, el ajuste nos desajustó. O sea, vivimos ahora un momento de desajustes, ¿verdad? Un enorme desajuste en la economía. O sea, tenemos una gran dificultad en este momento para encontrar
líneas estratégicas de inserción de nuestra pequeña economía periférica en el mercado mundial. Y entonces vamos jugando más o menos al ping-pong, ¿verdad? Tiempo atrás le apostábamos a Intel, ¿verdad? Y a la producción de dispositivos electrónicos, al turismo, a algunos rubros de agroexportación. Lo cierto es que eso lo que ha provocado también es que entonces no tenemos una economía con una identidad global clara, ¿verdad? O con una identidad en el proyecto transnacional clara, pero también un enorme desajuste social, ¿verdad? Días atrás yo leía en un periódico que el hombre más rico, el hijo del hombre más rico de Asia estaba en Costa Rica, ¿no? Y yo preguntaba por una red social y sabemos dónde están en este momento los hijos de los hombres y mujeres más pobres de Costa Rica. ¿Qué comería ese día el hijo del hombre más rico de Asia? Y los hijos de los hombres y mujeres más pobres de Costa Rica tenían algo que comer ese día. Porque, o sea, también si lo vemos en las representaciones sociales, esa sociedad que dejó de ser igualitaria, si alguna vez lo fue, ya no lo es, ¿verdad? O sea, hay enormes abismos, no solamente en la realidad, sino en los discursos, en las prácticas y en las narrativas sociales. Y lo que estamos viviendo ahora también es un enorme desajuste político, ¿no? O sea, las fuerzas políticas, los grupos de representación política gozan de muy baja legitimidad social. El gobierno actualmente electo, si bien es cierto, ganó la segunda ronda con un porcentaje alto de votación, en la primera ronda pues obtuvo un porcentaje muy bajo. Y si nos vamos, por ejemplo, a las elecciones municipales, vemos que más de un candidato ganó con menos del 10, con el apoyo de menos del 10% del padrón electoral. Poca representatividad. Entonces sí, hay una enorme fragmentación, una incapacidad de establecer acuerdos políticos y de definir cuál puede ser el derrotero nacional, ¿verdad? Entonces, las élites están en una disputa encubierta entre sí. Algunos empresarios y algunos grupos empresariales están muy contentos con lo que está sucediendo. Lo dijo un expresidente de una de las cámaras empresariales también recientemente. Los empresarios no dicen nada porque están haciendo negocio, ¿verdad? Entonces, esta Costa Rica que se nos desajustó nos está saliendo muy cara. Y nos está saliendo muy cara también porque las universidades, la Escuela de Historia, las ciencias sociales están en la mira de todas esas narrativas que consideran que esto no es importante, ¿verdad? Y aquí estamos para decir si es importante la mirada académica, si es importante el análisis histórico, si es importante la mirada antropológica, si es importante la mirada desde las humanidades, porque necesitamos reajustar este país y para reajustarlo hay que jalar muchos hilos. No se trata solamente de una cosita que haya que acomodar. Claro. Sí, es importante mencionar, como lo indiqué anteriormente, que estamos también en medio de procesos globales. Y uno pareciera ver que, por ejemplo, los modelos de socialdemocracia que prevalecieron durante tantas décadas en diferentes países, hoy en día están en crisis, incluso los europeos. Sí. Basta con ver las pugnas electorales tan fuertes que hay en Francia, en Alemania, ¿verdad? Y eso también lo estamos viviendo en el país. Nuestro modelo que nos tenía acostumbrados a un sistema de bienestar más o menos generalizado, como bien dijo Abelardo, ya entró en un desajuste, ¿verdad? Y ese desajuste se hizo más evidente con la pandemia. La pandemia no vino a generar ese desajuste, vino a evidenciar que había un desajuste y por lo tanto no tiene que ser vista solo como un shock externo, sino que también fue un acontecimiento que hizo florecer problemas que ya estaban aquí cultivados en el país. Y quisiera agregar un punto que es importante también de mencionar sobre la realidad nacional actual y tiene que ver con el tema demográfico. El problema demográfico que está enfrentando el país en estos momentos.
Costa Rica está en un proceso de transición demográfica, va hacia una población cada vez más envejecida, Sí. con una baja natalidad, ¿verdad? Y de las soluciones para enfrentar una sociedad cada vez más envejecida tiene que ser a partir de una visión conjunta, ¿verdad?, que sostenida en el tiempo, y es algo que pareciera que actualmente la clase política no suele considerar, ¿verdad? ¿Hay afectación también todo esto que ustedes mencionaban, todos estos cambios sociales, políticos, económicos, también de alguna forma han incidido en la conformación de ese ser costarricense, en esos valores que nos identificaban como sociedad y que, por solo mencionar uno, hacía que tal vez hubiera un poco más de participación en la resolución de lo que fuera a nivel comunal o nacional, o esto no ha cambiado realmente? Jessica nos va a ilustrar al respecto. Qué difícil, dice Jessica. Muy difícil, me dejan las preguntas más difíciles. Qué vivos, ¿verdad? La vuelven a ver a usted. Pero vieras que cuando hacías la pregunta, yo estaba pensando en dos cosas. La primera es que en Costa Rica yo siento que ha afectado mucho la segregación del espacio, ¿verdad? Ahora vivimos en burbujas inmobiliarias. Así es. Que nos dan una percepción de la sociedad que no es la percepción de la sociedad costarricense. Y que esto afecta entonces en cómo me veo yo y cómo veo a la otra persona. Y por otro lado, lo que me ha llamado también mucho la atención es la apuesta, por ejemplo, con las elecciones municipales, específicamente el cambio que hubo en San José, ¿verdad?, donde tuvimos un alcalde por muchas décadas y ahora viene una figura que es Luis Diego Miranda, ¿verdad?, un chico joven, con una propuesta para trabajar desde las comunidades y con decisiones un poco radicales, digamos, por ejemplo, decir, bueno, ya no va a haber carnaval en San José, ya no va a haber tope en San José a final de año, que eran como actividades que se mantenían ahí en la... siempre en la agenda, ¿verdad?, del josefino o la josefina. Y me llama la atención que ahora la apuesta es más bien a tratar de organizarnos comunalmente, ¿verdad? Y la apuesta es a invertir en esas pequeñas asociaciones de desarrollo que están trabajando por el play, que están tratando de poner unas máquinas para hacer ejercicios. Y bueno, también eso me habla de una Costa Rica que se tensiona, ¿verdad? Que hay muchas tensiones entre la política general, ¿verdad?, y otras formas que se quieren construir de participación de la ciudadanía costarricense. Yo también me pregunto si no hemos sobrevalorado ese imaginario costarricense, ¿no?, de ser muy solidarios, ¿verdad?, y de muy pacíficos. Bueno, tuvimos una guerra en el 48 y no fue tan chiquitica como nos contaron. Un golpe de Estado en el 17, ¿verdad? Entonces, sí, en estos 50 años, pues no ha habido guerra, no ha habido golpes de Estado, hemos tenido tensiones, ¿no? Entonces, eso digamos, yo creo que es esa cuestión de el ser costarricense, ¿no?, es algo antropológicamente muy difícil, ¿verdad? Porque también podríamos caer en la tentación de simplificar la identidad costarricense a partir de los eslóganes, ¿no?, que han sido funcionales al modelo de dominación, ¿verdad? O sea, para provocar y producir hegemonía. Pero lo que dice Jessica es muy claro, ¿verdad? Éramos muy igualiticos en el Valle Central, pero muy desiguales en la periferia, ¿verdad? Y eso no se ha resuelto, sino que se ha agravado en el contexto actual, ¿verdad? Entonces, lo interesante para mí es tratar de identificar cuáles son entonces las nuevas expresiones, las nuevas manifestaciones, las nuevas narrativas que están surgiendo y que están redefiniendo identidades, no la identidad, sino identidades territoriales, identidades barriales, y yo creo que ahí intervienen una serie de factores, ¿verdad? Por ejemplo, la educación, pero la educación en crisis,
¿verdad? También. El narcotráfico. O sea, el narcotráfico no solamente controla redes para la circulación de la droga. El narco también produce identidades, como producen identidades otros actores y otras fuerzas que están actuando en la dinámica territorial. Y todo esto, ¿verdad?, siguiendo la línea de lo que señalaba Rafael, en un contexto de las influencias culturales que son el resultado de nuestra interacción con lo global, con lo transnacional, con la globalización. Entonces, el efecto que está teniendo sobre la producción de identidades, de narrativas, por ejemplo, las redes sociales. ¿Quiénes tienen acceso a las redes sociales? Porque aquí podemos nosotros caer también en el sesgo de pensar que todos los jóvenes están colgados de las redes sociales. Y hay jóvenes que no tienen plata para comprar, digamos, para comprar saldo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde interactúan con esos jóvenes? ¿Están conectados con qué y de qué manera, ¿verdad? Entonces, esto también está implicando la producción de nuevas formas de conexión, de interconexión, pero también de nuevas formas de socialidad, ¿verdad? Y yo creo que libero de culpas a la Escuela de Historia, porque están mis dos colegas aquí, ¿verdad? Pero yo creo que las ciencias sociales en general, no solamente las ciencias sociales en la Universidad Nacional, las ciencias sociales en Costa Rica están en deuda con esta tarea de saber, de conocer cómo se está conformando, cómo se está organizando, es más, cómo se está relacionando la gente. O sea, es que ni siquiera tenemos que plantearnos como grandes teorías, ¿verdad? Es cuáles son las formas mediante las cuales la gente está interactuando ahora, qué los lleva, qué los motiva a interactuar, de qué manera y qué están produciendo estas formas de interacción y de resocialización. Sí, y que es importante para estas personas como sociedad, porque al final pues somos una sociedad y nos lleva a preguntarnos, ¿verdad?, qué pasa, por ejemplo, con eso ustedes mencionaban, por mencionar un ejemplo, hay muchos, ¿verdad?, qué pasa con la sociedad costarricense, una sociedad costarricense para la cual los procesos electorales parecen no ser tan importantes, no más. Vamos a hablar de eso en el siguiente bloque, quédese con una mirada que ya volvemos. Continúe usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de la Costa Rica del presente, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En este tercer bloque me gustaría un poco que nos ayudaran a reflexionar sobre precisamente eso. ¿Cuáles son esos retos que estamos enfrentando en el futuro que nos llevan a replantearnos hacia dónde vamos más bien en el presente, a replantearnos hacia dónde vamos en el futuro? Porque, ¿verdad?, si tomamos en cuenta algunos pocos síntomas, a una le preocupa, por ejemplo, los procesos electorales, que la gente no participa ni para la elección municipal y menos para la nacional. O sea, ¿qué es lo que realmente le está interesando a la gente? O como decía Abelardo muy sabiamente, ¿verdad?, ¿qué tanto conocemos a nuestra gente como para poder determinar qué son esos procesos de los que de alguna forma nos estamos perdiendo como país? Bueno, la principal preocupación que yo en lo personal tengo en torno a este tema de hacia dónde vamos, qué camino estamos llevando, ¿verdad?, tiene que ver un poco con la crisis del sistema democrático tal y como lo veníamos conociendo, que es un proceso también global y regional. Ajá. Hoy en día sorprende ver cómo personas de diferentes edades sienten gran simpatía por sistemas políticos muy despóticos, donde el poder está muy concentrado, bajo la idea de que se necesita una mano fuerte, una mano firme, ¿verdad?, donde no hay espacio para el diálogo, más bien hay espacio para el discurso del odio, la descalificación de quien piensa distinto. Y somos sociedades muy heterogéneas, la heterogeneidad siempre va a existir ahí. Y lo peligroso es que de pronto le estemos apostando a ese tipo de soluciones
que en otros países ya se están instaurando y que fueron además soluciones autoritarias que llegaron al poder a partir de un proceso democrático, un proceso político electoral. Y yo creo que ese es el principal reto que tenemos como sociedad, saber que esa no es la vía, que históricamente el autoritarismo nunca ha generado resultados esperados, buenos resultados esperados, que el autoritarismo se alimenta de una retórica convincente, más en un contexto de inmediatez, donde la gente quiere escuchar una solución inmediata, a sabiendas de que las soluciones a los problemas nacionales no son inmediatas, son soluciones que se construyen en el tiempo. Y esa búsqueda de la solución inmediata, del discurso inmediato y de la idea de que con mano firme y fuerte se solucionan las cosas, nos puede llevar, tanto en Costa Rica como en América Latina y al nivel global, a regímenes que el siglo XX demostró que no terminaron con buenos resultados para la humanidad a nivel general. Y esa es una preocupación que yo veo a nivel nacional, regional y a nivel global. Sí, claro, porque además, ¿verdad?, con la experiencia que uno ve en otras naciones, ¿verdad?, la vuelta de ciertas ideologías que, ¿verdad?, que comprometen o quisieran prácticamente eliminar cualquier avance que se haya tenido en materia de derechos humanos o de igualdad en los últimos 50 años, es como diríamos popularmente, como querer regresar a la edad de piedra, donde, por poner un ejemplo, las mujeres se queden en la cocina y no hagan más que quedarse en su casa y no tener la participación ciudadana que hemos ganado a lo largo de estos años. Bueno, vimos recientemente las declaraciones del vicepresidente, el candidato a vicepresidencia de Donald Trump, de criticar a las mujeres que no tienen hijos o hijas, ¿verdad? Ahí estamos viendo un revés hacia las formas en las que hemos construido otras narrativas, como decía Abelardo, en el papel, por ejemplo, de las mujeres, ¿verdad?, que sí, se nos ha encasillado muchísimo hacia el tema de la maternidad como último fin y que a ver, que no es algo que hayamos superado como sociedad, pero cuando lo escuchas en los discursos políticos para ganar votos es preocupante, precisamente porque, como dice Rafa, se están construyendo unas formas de ver la política muy autoritarias y muy conservadoras que van en detrimento de los derechos que hemos ido ganando y que además creo que desde las redes sociales se están construyendo una serie de narrativas, ¿verdad?, como que ese es el camino de lo correcto. Una serie de narrativas que critican, por ejemplo, los movimientos feministas, pero desde opiniones muy ahistóricas, muy apolíticas, que lo que pretenden es ridiculizar estos derechos que se han ganado, ¿verdad? Yo creo que estamos enfrentando una sociedad costarricense bastante autoritaria, que está mostrando el racismo, que está mostrando la xenofobia, los diferentes tipos de odio que al final se convierten en violencia. Yo pienso, y espero no resultar con una visión muy catastrofista, que no podemos obviar que estamos en los límites de un sistema económico, límites complicados, ¿no? Capitalismo es el sistema económico dominante, es el sistema hegemónico, y estamos dentro de ese paradigma, ¿no? O sea, yo no veo que Costa Rica tenga posibilidades en el corto o mediano plazo de salirse de la órbita periférica del capitalismo. Pero el otro elemento que yo creo que no podemos obviar es que esto que señalaba Rafael, el populismo radical de derecha, ultraconservador y con tintes fascistas, no son fenómenos aislados en algunos países. Es en realidad una tendencia, un movimiento que tiende a volverse hegemónico en el contexto de la globalización. Así es. En Oriente y en Occidente. Así es. Entonces, y entonces eso me hace preguntar, bueno, Costa Rica, que en el pasado supo andar
con cuidado en los acantilados, tendrá la capacidad, cuáles son los márgenes y cuál es la capacidad de nuestra sociedad, la capacidad moral también, no solamente la capacidad económica y política, la capacidad moral para sustraerse de los extremismos, ¿no? Históricamente, Costa Rica se sustrajo de las guerras entre conservadores y liberales, de los enfrentamientos entre élites centroamericanas, y eso le permitió en alguna medida blindarse un poco de la amenaza de las dictaduras, de los golpes militares. Costa Rica transitó con cierto margen también de cuidado y de negociación con la potencia hegemónica del área en el contexto de la Guerra Fría. También Costa Rica se liberó de alguna manera con ciertos márgenes de acción de los impactos de la Guerra Fría y sobre todo de la Guerra Fría en el contexto centroamericano, ¿no? O sea, las guerras en Centroamérica. Y entramos a una nueva etapa. Entonces, por lo tanto, para poder identificar hacia dónde vamos, yo creo que es importante saber, identificar, valorar, reflexionar, analizar más ampliamente y más profundamente de dónde venimos. Sí. ¿Verdad? O sea, ¿qué es lo que prevalece de esa sociedad costarricense que históricamente se ha venido construyendo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Cuáles son los elementos del contexto que pueden intervenir y que pueden reconfigurar una ruta, digamos, el corredor histórico hacia los cuales van estas sociedades y cuáles son las condiciones actuales, ¿no? Para poder contar con elementos, con dispositivos como colectividad nacional para hacerle frente ya no solamente a los desafíos locales, que son muchos, ¿verdad? Es que no podemos atribuirle todo al contexto externo, ¿verdad? Sí. Hay una serie de condiciones propias del desarrollo local, del juego de fuerzas sociales y políticas y económicas a nivel local, que también pues son parte de lo que hay que tomar en cuenta para definir o para poder avisorar medianamente hacia dónde vamos. Sí, con usted coincide Wilson Picao Umaña, quien es académico de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, quien explicó cómo se trabaja la investigación del pasado precisamente para explicar la Costa Rica del presente. A esto se llama historia aplicada. La historia aplicada es esencialmente una historia hecha de forma científica, con el método científico. Sin embargo, sí tiene la particularidad de que se construye al lado, en el campo de los actores sociales y de las instituciones públicas y privadas. Es una historia hecha a cuatro manos, es una historia hecha en equipo, interdisciplinaria, y escuchando siempre las voces de aquellos actores que están propiciando el cambio en el mundo rural o bien en el mundo urbano. Es una historia que enfatiza la responsabilidad que tenemos los científicos y las científicas por llevar el conocimiento hacia las comunidades. Y es una historia que, aunque suene algo contradictorio decirlo, no tanto pensada en función solamente del pasado, sino que es una historia típicamente del presente y para el futuro. Es tratar de buscar en el pasado las explicaciones a lo que está pasando en el presente y también una historia que acumule insumos para pensar, para debatir acerca de por dónde puede ir el futuro. Estos han sido algunos de los aportes de una unidad académica como la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, que celebra sus 50 años. ¿Cuáles consideran ustedes, tal vez, don Rafael, usted que es el director, que han sido los principales aportes que la Escuela de Historia de la UNA ha dado al país? Bueno, la Escuela de Historia se creó en un contexto de renovación historiográfica que se estaba dando en la década de 1970 en la disciplina. Como bien dijo José Antonio Fernández en un video anteriormente presentado, ya no consistía en hablar de una historia de bronce, una historia de grandes personajes, de grandes procesos políticos, sino una historia de las personas,
De ahí que la escuela inició haciendo investigaciones en el área de los trabajadores agrícolas, de los grupos étnicamente minoritarios en distintos contextos geográficos del país. Y con el tiempo esa trayectoria por innovar historiográficamente la disciplina se fue complementando con el desarrollo del área de los estudios sociales y de la educación cívica. De ahí que es una escuela que ofrece la carrera de historia, la carrera de la enseñanza de los estudios sociales y la educación cívica, a través de las cuales se pretende alcanzar siempre una lectura crítica de los procesos históricos para repensar críticamente el mundo presente. Yo quisiera darle la palabra a Jessica para que también ella exponga los aportes que ha hecho la escuela en el campo de la enseñanza de los estudios sociales, de la didáctica de la historia y de la educación cívica. Muchas gracias, Rafael. Yo creo que la escuela ha incidido en la formación de docentes que tienen diversas miradas del pasado y del presente, y que eso nos permite construir también otros tipos de ciudadanía. Y ahora que preguntaba sobre los retos de la participación electoral, ¿verdad? Creo que la escuela como institución es uno de los lugares donde hay más potencialidad para incidir, ¿verdad? Tenemos el privilegio de que en el currículo oficial existe la materia de estudios sociales, es decir, que un niño, una niña de 7 años, desde los 7 años en el país, ya nuestros niños y niñas se enfrentan a las ciencias sociales. Y creo que eso es una oportunidad para poder destacar el desarrollo de los discursos, de los debates que desde la Escuela de Historia siempre hemos querido propiciar de forma crítica. Y también es un reto, precisamente porque la historia escolar no necesariamente es la historia disciplinaria. Hay muchas diferencias y creo que la historia escolar todavía hay retos que superar, porque todavía estamos en una historia que presenta los grandes procesos, los grandes personajes, y tenemos que ir a hablar a las escuelas de la historia de las personas. Claro, y esto me lleva ya para cerrar el programa, pues nos acabó el tiempo, cuando las cosas son buenas se van rápido. Que precisamente esos aportes ¿verdad?, de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional y otras que tenemos en otras universidades públicas, precisamente es las que nos permiten hacer esa reflexión en la que ustedes insisten, ¿verdad?, a lo largo del programa, que tenemos que hacer para sentarnos a pensar, bueno, en la Costa Rica que tenemos hoy y qué queremos hacer para construir la Costa Rica del futuro. Esa Costa Rica que todos queremos y merecemos, pero que en un proceso en el cual pues todas las personas estamos involucradas, ¿verdad? No le corresponde nada más, qué sé yo, a los universitarios, a los profesores, a las alcaldías. O sea, es un proceso en que todos y todas, como comunidad y como país, tenemos que participar para construir esa Costa Rica que queremos en el futuro. Muchas gracias a ustedes por su participación y a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Una Mirada. Puede buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr. También nos encuentra en nuestras redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Y por supuesto, pues puede buscar más sobre el quehacer de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional en la página web www.una.ac.cr. Le esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.